Este episodio es patrocinado por Hi-Hippie Kombucha. ¿Qué es Hi-Hippie Kombucha? Es una bebida fermentada a base de té negro, azúcar de caña y más kombucha. ¿Qué beneficios te aporta Hi-Hippie Kombucha? Bueno, en mi caso soy una persona que nada más empieza a hacer frío y me enfermo de la garganta y de las vías respiratorias. Hi-Hippie Kombucha no es un medicamento, pero sí refuerza tu sistema inmunológico, lo cual impide que te enfermes tan fácilmente. ¿Quiénes pueden tomar Hi-Hippie Kombucha? Bueno, desde un niño de 5 años, señores, señoras, jóvenes, abuelitos, viejitos, etc. Además, bebiendo Hi-Hippie Kombucha estás bebiendo una bebida viva, llena de probióticos, los cuales te ayudan a regular tu sistema digestivo, te aportan antioxidantes y energía gracias al té, y adicional a esto, las bebidas que están hechas con jugo de fruta pues te aportan las vitaminas de la fruta. Hi-Hippie Kombucha está disponible en la ciudad de Mexicali. ¿En dónde? En el colectivo El Búnker de sucursal Anáhuac. Hay diferentes sabores como manzana verde, manzana roja, blueberry, piña o té negro. Si ya lo probaste, comparte si te gustó o no te gustó. Para eso están los comentarios. Y date una bebida que te hace sentir bien. Date un Hi-Hippie Kombucha. Y ahora sí, continuemos con el episodio. Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con 0 calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y su conde más querido. Bienvenidos al episodio número 93 del Pan de Muerto Podcast. Mi nombre es Abraham Rocha y en este episodio del día de hoy habrá spoilers. ¿Por qué? Porque trata sobre la película de Nosferatu. Y sí, ya sé que la película ya salió hace algunas semanas, pero hasta el día de hoy yo estoy grabando este episodio. De hecho, lo que ahorita es noticia es que falleció TikTok y revivió, así como los vampiros o los zombies. Y bueno, otro dato importante es que hoy es el cumpleaños de una persona que ha apoyado este proyecto desde el día número 1. Me refiero a Minerva Rocha. Gracias por los likes, por los comentarios, por aportar memes al grupo de Facebook y compartir los episodios. Minerva, feliz cumpleaños y este episodio es para ti. Y ahora sí, continuando con este episodio, el día de hoy analizaremos las diferencias entre la película de Nosferatu y la película de Drácula, porque a muchos, y yo me incluyo, no nos cayó el 20 o no encontrábamos la diferencia entre si es el mismo vampiro, si es la misma historia, si estamos hablando de los mismos hechos, etc. De hecho, hace ya unas semanas una prima me preguntaba, oye, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre Drácula y Nosferatu? Y yo así de, una es más sangrienta que la otra y además una es más como un poema y la otra salió de una novela. Puros inventos míos, la verdad es que no sabía nada, pero no me quise quedar callado. Por eso investigué y ahora sí les puedo contar un poco más acerca de estas dos grandes películas de terror. En pocas palabras y siendo muy breve, Drácula es el original y Nosferatu es una copia. Y fue debido a los derechos de autor de la primera que se tuvo que adoptar este nombre. Y esto fue el episodio 93 del Pan de Muerto. No se crean, aún hay más datos y más diferencias. Ahora sí, comencemos. La novela de Drácula, escrita por Bram Stoker y publicada en 1897, es una de las obras literarias más emblemáticas del género gótico y de terror. Por otro lado, la película de Nosferatu de 1922, dirigida por F.W. Murnau, es considerada una pieza maestra del cine expresionista alemán y un hito en la historia del cine de terror. Y actualmente tiene su versión actualizada, dirigida por Robert Eggers. Cabe mencionar que Nosferatu se inspiró directamente en la novela de Bram Stoker, pero aún así presenta diferencias significativas con Drácula, debido a restricciones legales principalmente, el contexto cultural de la época
y la adaptación a un medio diferente. Y sí, la realidad es que el día de hoy tenemos estas dos versiones del vampiro por problemas con los derechos de autor. Es decir, la productora de Nosferatu, Prana Film, no obtuvo estos derechos legales para adaptar la novela de Bram Stoker. Y para evitar demandas, los nombres de los personajes y algunos detalles de la trama fueron cambiados. Sin embargo, estas alteraciones no lograron evitar una demanda por parte de la viuda de Bram Stoker, que resultó en una orden judicial para destruir todas las copias de la película. A pesar de todo esto, y afortunadamente, algunas copias sobrevivieron y convirtieron a Nosferatu en una obra clásica del cine de terror. Y ahora sí, continuemos con las principales diferencias. Por ejemplo, en la novela Drácula, el conde Drácula es el antagonista principal. Su nombre está vinculado a Vlad, el Empalador, una figura histórica rumana que sirvió como inspiración parcial para el personaje. Si quieres escuchar más acerca de quién fue Vlad el Empalador, te recomiendo el episodio 22 del Pan de Muerto Podcast, donde hablo acerca de Vlad Tepes, el Empalador. Por otro lado, en Nosferatu, el vampiro es llamado Conde Orlok. Este cambio de nombre fue una de las estrategias utilizadas para distanciar la película de la obra literaria original. Al menos le dejaron el mismo estatus, ya que ambos son condes. Y de manera similar, otros personajes también fueron renombrados. Por ejemplo, Jonathan Harker, el protagonista masculino de la novela, se convierte en Hatter en la película. Mina Murray, el interés amoroso de Jonathan en la novela, es transformada en Ellen. Lucy Westenra, un personaje secundario importante en el libro, desaparece directamente en Nosferatu. Renfield, el ciervo loco del conde Drácula en la novela, es reemplazado por Nock, quien también es un personaje obsesionado con el vampiro. La novela Drácula está ambientada principalmente en Inglaterra y Transilvania durante el siglo XIX. El castillo del conde se encuentra en Transilvania, mientras que gran parte de la acción se lleva a cabo en Inglaterra, específicamente en Londres, en la región costera de Whitby. Por otro lado, en Nosferatu, se traslada la acción a Alemania, ubicando el castillo de Orlok en los Cárpatos y situando el resto de la historia en la ciudad ficticia de Visborg. El único propósito para este cambio era captar la atención del público europeo de la época. Una de las diferencias más evidentes entre las dos obras es la representación del vampiro. En la novela, el conde Drácula es descrito como un aristócrata, carismático y de apariencia imponente. Aunque tiene ciertas características sobrenaturales, como los colmillos y ojos hipnóticos, mantiene una apariencia humana refinada que le permite mezclarse con la sociedad inglesa. Esta representación del vampiro como un depredador sofisticado tuvo una influencia duradera en la literatura y en el cine de terror. En contraste, el conde Orlok en Nosferatu es retratado como una criatura grotesca y monstruosa. Su apariencia incluye una cabeza calva, orejas puntiagudas, largos colmillos similares a los de una rata y una postura encorvada. Y cómo olvidar esos largos y flacuchos dedos. Esta representación enfatiza su naturaleza inhumana y lo convierte en una figura más terrorífica y menos seductora. La apariencia de Orlok está más en línea con los miedos culturales de la época, incluyendo la asociación con la peste y la decadencia. En Drácula, la motivación del conde es buscar alimentarse y a su vez convertir a la mayor cantidad de personas, también establecerse en Inglaterra para desde ahí propagar su maldición. Su plan incluye chuparle la sangre a Lucy, convertirla en vampiro y utilizarla como una especie de agente para corromper a otros. Además, su interés en Mina está impulsado tanto por su deseo de control como por una oscura fascinación
o lujuria, diría yo. En Nosferatu, el conde Orlok parece motivado principalmente por su necesidad de alimentarse, aunque también se siente atraído por Ellen. Su interés es menos emocional y más instintivo. Adicional, se maneja el concepto de que es Ellen quien, por medio de un hechizo que hizo cuando era pequeña, llama la atención del conde Orlok, como si Ellen fuera una especie de bruja o medium, y este es un spoiler directamente de la película. Además, se introduce el concepto de que la presencia de Orlok trae consigo una plaga mortal, lo que refuerza su papel como una amenaza existencial para la vida humana. En la novela Drácula, Mina y Lucy desempeñan roles cruciales en la historia. Lucy es una de las primeras víctimas del conde Drácula y su transformación en vampiro lleva a los protagonistas a intensificar su lucha contra el vampiro. Mina, por otro lado, es un personaje central en la trama. Su inteligencia y conexión mental con Drácula son fundamentales para derrotarlo. En Nosferatu, Ellen asume un rol central mucho más activo que Mina en la novela. Ellen es quien finalmente derrota al conde Orlok al sacrificarse para retenerlo hasta el amanecer, y este es otro spoiler de la película. Este desenlace convierte a Ellen en una heroína, a diferencia de los personajes femeninos en la novela. El final de Drácula es una confrontación clásica entre el bien y el mal. Jonathan Harker, junto al profesor Van Helsing y otros aliados, persiguen al conde Drácula hasta su castillo en Transilvania. En una batalla final, logran destruir al vampiro, liberando a Mina de su influencia y restaurando el orden. Y se me estaba pasando a hablar de Abraham Van Helsing, personaje con el que me identifiqué desde un inicio, porque somos tocayos, claro que sí. Pero además Van Helsing es un doctor y un cazamonstruos. Él no aparece en Nosferatu, pues aquí este personaje lleva el nombre de Alvin Eberhard von Franz, un suizo cuyo rol es ser un alquimista metafísico y ocultista, aunque también sabe algo de medicina. Su nombre es una obvia referencia a Marie-Louise von Franz, estudiante número 1 de Carl Gustav Jung. Y ya que estoy hablando de la película de Nosferatu, en Nosferatu el desenlace es más simbólico y está menos centrado en la acción. Ellen sacrifica su vida para distraer al conde Orlok hasta el amanecer, momento en el que el vampiro es destruido por la luz del sol. Este final refuerza la idea del sacrificio personal como una forma de derrotar al mal. Y ese fue el spoiler más grande de este episodio. Creo que les debería de avisar antes de soltar este tipo de datos de que son spoilers, pero bueno. Y continuamos con más datos. Drácula aborda temas como el choque entre la modernidad y lo arcaico, la sexualidad reprimida, el colonialismo y el miedo a lo desconocido. Aquí el vampiro es un reflejo de las ansiedades victorianas sobre la corrupción moral y la pérdida del control. En Nosferatu, los temas se adaptan al contexto cultural de la Alemania de entreguerras. La película enfatiza el miedo a las epidemias, la muerte y la decadencia social. Aquí el vampiro es una figura que trae consigo la peste, reflejando el trauma colectivo causado por la Primera Guerra Mundial y las pandemias de la época. La novela de Drácula utiliza elementos como diarios, cartas y recortes de periódicos. Esto permite a los lectores experimentar la historia desde diferentes puntos de vista. En Nosferatu no, porque la original es muda, depende mucho del lenguaje visual y del simbolismo para poder transmitir su historia. El uso de sombras, escenas dramáticas y escenarios lúgubres crea una atmósfera única que compensa la ausencia de diálogos. Otro dato curioso y algo que yo no sabía, en Nosferatu es donde se utiliza el concepto de la luz del sol como una forma de aniquilar al vampiro. Esto no aparece en la novela, y hoy en día damos por hecho que así es,
pero fue gracias a Nosferatu que se introdujo esta idea. Y ya para terminar, después de ver la película de Robert Eggers, si a mí me preguntan que si me gustó, les diría que sí, aunque yo no soy la persona adecuada como para que me hagan este tipo de preguntas, porque uno de mis monstruos favoritos son los vampiros. Y en segunda, el terror es mi género de películas favorito. Es como si me preguntaran, ¿te gusta el chocolate? Pues te voy a responder que sí. Si me preguntas qué chocolate es mejor, el nuevo de MrBeast o el de toda la vida que es el Hershey's, te diría que me gustan los dos. Y aunque crea que el de MrBeast trae algo nuevo en su sabor, Hershey's es Hershey's, siempre va a ser bueno. Lo mismo pienso de estas dos películas. Si pudiera decir que algo no me gustó de esta película de Nosferatu de Robert Eggers, la verdad es que aunque la película se enfoca a una época de la humanidad como lo fue la época victoriana, la ciudad donde se desarrolla la historia es ficticia. El Conde Orlok es ficticio. Y aunque sí hay varias escenas de pura fantasía, creo que se pudo explotar más el lado de la magia. Por ejemplo, transformaciones de Orlok en animal, verlo caminar por las paredes, utilizar más conjuros para invocar las fuerzas de la naturaleza. Y aunque algo de esto ocurre, creo que el director trató de limitar todas estas habilidades del personaje. Y sí, ya sé que también se quiso apegar lo más posible a la película original, porque este director algo tiene de que se quedó traumado y se obsesionó cuando vio la primera película. Se agradecen las escenas gore y creo que las que están se ven muy bien, aunque hay escenas que se pudieron omitir y que llegan hasta a aburrir en la trama. Y como experiencia personal, yo fui a ver la película de noche y sí me molestó mucho que había algunas personas que estaban hasta bostezando de sueño. Lo entiendo porque es un poco lenta en algunas partes, no hay muchas escenas de acción, pero también digo, esta gente que esperaba, ¿que saliera La Roca o qué? O sea, es Nosferatu, no es Blade, para que haya escenas de acción, pues. Me gustó la apariencia del Conde Orlok, es decir, su imagen es impactante, no está sobrecaracterizado, y algo muy bueno es que no percibes que sea Bill Skarsgård, actor que también interpretó a Pennywise en la película de It. No me encantó el final, me hubiese gustado más que hubiera existido una pelea y un plan más elaborado para matar a Orlok, más elementos blasfemos y relacionados al ocultismo, se hubieran agradecido bastante, pero sí entiendo que se quisieron apegar lo más posible a la película original. Y ya para terminar, si apenas vas escuchando este episodio, pues aquí viene el spoiler más grande, y ya lo mencioné anteriormente. La idea de que el Conde Orlok se quedó con Ellen echando pasión y lujuria hasta que salió el sol, no lo sé. O sea, entiendo que es el lado romántico y que él eligió quedarse con la persona con la que se obsesionó. Y está bien, creo que hasta yo hubiera hecho lo mismo. Pero juzgando esto fríamente, él, después de haber vivido por cientos de años como un ser de la noche, después de adquirir infinidad de conocimientos con el paso de los años, pudo haber dicho, a ver, te chupo tantillo ahorita y mañana vengo y te chupo poquillo más. Y todo bien. Pero no. Oh no. Tenía que andar de atascadote y se quedó ahí pegado a la morra hasta el amanecer. Y como ya lo dije, entiendo que la idea de todo esto o la moraleja de la historia es: ¿de qué te sirve ser inmortal si no puedes estar con la persona que amas? Y ahora sí, este fue el episodio 93. Espero te haya gustado. Y si fue así, no dudes en compartirlo. Deja tu like y suscríbete si aún no lo estás. Déjame saber qué te pareció este episodio en la caja de comentarios. Es muy importante comentar para que el algoritmo recomiende este y otros episodios. También búscame como Pan de Muerto Podcast en todas las redes sociales y en tus plataformas de podcast favoritas. Si quieres compartir un meme que tenga que ver con el terror, entra al grupo de Facebook Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más. Y por último, sigue a High Hippie Kombucha en Instagram y Facebook, pues más adelante habrá promociones y algunas sorpresas.
Y ahora sí, deja que lo paranormal y lo sobrenatural se vuelva algo más normal y natural. Bye.